Señor López, su hijo nunca ha estado ingresado aquí. La enfermera me miró con una mezcla de respeto y compasión, pero sus palabras me atravesaron como un hierro al rojo. Sentí como algo se rompía por dentro, despacio, con ese crujido que solo oye quien ya ha vivido demasiadas despedidas. En ese instante entendí que el cáncer no estaba en su cuerpo, sino en su alma. Pero todo empezó unas semanas antes, cuando aún creíamos que la familia seguía siendo un lugar seguro. Me llamo Antonio López García, tengo 66 años y vivo en Toledo. Toda mi vida he trabajado como mecánico, en un taller pequeño al final de la calle Alamillos. He reparado coches desde los 17, y he guardado cada euro como quien guarda tornillos en una caja vieja, con paciencia y con orgullo. Siempre pensé que ese esfuerzo serviría para darle a mi hijo, Javier, un futuro más tranquilo del que tuve yo. Mi mujer, Rosa, decía a menudo que lo habíamos consentido demasiado, pero uno nunca imagina que el amor pueda volverse un punto débil. Aquel enero, mientras ajustaba el carburador de una moto antigua, el teléfono sonó con insistencia. Era Javier. Lloraba. Su voz temblaba como si la sostuviera con las manos. Papá, tengo cáncer en los pulmones. Es agresivo, pero hay una esperanza. Las herramientas se me resbalaron de las manos y chocaron contra el suelo. Rosa apareció desde la cocina, alarmada. ¿Qué pasa, Antonio? Yo apenas pude susurrar, nuestro hijo, está enfermo. Javier explicó, entre sollozos, que en el Hospital Clínico de Madrid le habían hablado de un tratamiento experimental, un aparato nuevo traído de Estados Unidos. Cuesta 48.000 euros, papá, sin eso no llego al verano. Rosa se tapó la boca, como si así pudiera contener el miedo. Miré mi libreta del banco. Era el ahorro de toda una vida. No te preocupes, hijo. Lo haremos. Vendimos el coche. Empeñé mis herramientas antiguas, las mismas que heredé de mi padre y que siempre pensé dejarle a él. Una semana después Javier vino a recoger el dinero. Estaba nervioso, aunque yo atribuí aquello al miedo. Papá, gracias, esto me salvará la vida. Lo abracé sin saber que lo único que estaba salvando era su mentira. Las primeras grietas llegaron pronto. 2 días después, Rosa insistió en acompañarlo al hospital. Javier lo rechazó con una excusa rígida. El tratamiento es delicado, mamá. No dejan pasar a nadie. Había en su voz una dureza que no reconocí. Esa noche, mientras ella lloraba en la habitación, yo llamé a un viejo amigo del Hospital Clínico. Antonio, aquí no hay ningún doctor Carranza, y ningún tratamiento como ese. El aire se me heló en el pecho. Pero todavía me repetí que debía de ser un malentendido, quizá otro centro, quizá privado. Aún no sabía que el golpe real estaba por llegar, y que sería yo quien tendría que recoger los pedazos. A la mañana siguiente conduje hasta Madrid con el volante entre las manos como si fuera una verdad que debía partirse en dos. El cielo estaba gris, y el tráfico se movía lento, como si todo quisiera retrasar lo inevitable. Cuando llegué a la clínica San Telmo, respiré hondo antes de entrar. Buenos días, mi hijo, Javier López, recibe aquí un tratamiento experimental contra el cáncer. La recepcionista tecleó despacio, demasiado despacio. Luego levantó la vista. No tenemos ningún paciente con ese nombre, señor. Sentí un hueco en el pecho, un vacío que no sabía dónde colocar. Salí a la calle como quien sale de un funeral sin ataúd. Mientras caminaba hacia el coche, vi algo que hizo que mis pasos se detuvieran. Aparcado en la acera de enfrente, reluciente bajo la luz apagada de la mañana, estaba un Seat Cupra rojo. El mismo que Javier siempre decía que era su coche soñado. Dentro, riendo, con unas gafas de sol que jamás le había visto, estaba él. A su lado, una chica joven le acariciaba la mano. No parecía un enfermo terminal. Ni siquiera parecía un hombre preocupado. Me apoyé en una farola para no caerme. El mundo, tal y como lo entendía, se tambaleó. Volví a Toledo en silencio, sin quitarle los ojos a la carretera, como si el asfalto pudiera darme una respuesta. No dije nada a Rosa. Ese silencio fue mi escudo durante días. Mientras ella le mandaba mensajes llenos de cariño, ¿cómo te encuentras? ¿Has dormido?
Yo observaba desde lejos cómo se acumulaban las mentiras en nuestro salón, igual que polvo en los muebles. Y entonces comencé a juntar pruebas. No para castigarlo. Para entender. Capturas de sus redes donde aparecía en terrazas, en hoteles, conduciendo el coche nuevo. El recibo de la transferencia. Las fechas. La ausencia de tratamientos. La presencia de fiestas. Durante ese tiempo, aprendí que el dolor se mueve despacio. No grita. No golpea. Se sienta contigo a la mesa y espera. Y yo esperaba también. Rosa, ajena a todo, hablaba de preparar una comida especial cuando terminara la quimio. Ese sueño suyo, ingenuo, limpio, me partía en dos. Por eso decidí que la verdad debía caer con luz, delante de todos. No para humillar a nadie, sino para que no quedara sitio para la duda. Elegí el domingo 14 de abril. Un día cualquiera, una fecha que nadie podría olvidar después. Llamé a mis hermanos, a dos vecinos que eran como de la familia. Haremos una cena para celebrar su recuperación, dije, procurando que mi voz no se quebrara. Javier aceptó encantado, como si le regalásemos un escenario. Los días anteriores los pasé en el taller, en silencio, limpiando herramientas que ya no eran mías, recordando las manos de mi padre enseñándome a usarlas. No pensé en venganza. Nunca ha sido mi forma de vivir. Pensé en algo más sencillo, el respeto. Ese que, como siempre digo, no se hereda, se sostiene. La tarde del 14 preparé la mesa como hacía años que no lo hacía. Rosa sonreía, ilusionada. Yo, por dentro, contaba las respiraciones para mantenerme firme. Sabía que la tormenta venía. Y que, después, solo quedaría lo que cada uno fuera capaz de sostener. Javier llegó puntual, como quien acude a recoger un premio. Llevaba una chaqueta nueva, reloj brillante y ese perfume caro que jamás había podido comprar cuando vivía con nosotros. Rosa lo abrazó con fuerza, sin notar cómo él mantenía los brazos rígidos, casi impacientes. Yo me limité a observarlo, la piel bronceada, los ojos descansados, la postura segura. Ninguna de esas señales pertenece a un enfermo en su última sesión de quimio. Durante la cena habló sin parar. Que si los mareos, que si la fatiga, que si el doctor le había dicho que estaba respondiendo bien. Su voz sonaba firme, demasiado firme, como quien repite un guión aprendido frente al espejo. Nadie se dio cuenta, salvo yo. Cada palabra suya era un tornillo que se me clavaba un poco más en la memoria. Cuando sirvieron el postre, me levanté despacio. Sentí todas las miradas sobre mí. Hijo, dije, quiero mostrarte algo. Cogí el mando y encendí el televisor. En la pantalla apareció la primera imagen, Javier en la terraza de un hotel en Valencia, copa en mano, riéndose. Rosa parpadeó, confundida. La segunda imagen, él posando junto al Seat Cupra, con la frase «La vida es corta, hay que disfrutarla». La tercera, una noche en un local de moda, rodeado de amigos. «Pero, ¿esto qué es?», murmuró Rosa, llevándose la mano al pecho. Javier palideció. No dijo nada. Se limitó a tragar saliva, un gesto pequeño pero definitivo. «Esto, hijo», continué, «es el precio de tu mentira». Entonces rompió a hablar, atropellado. Papá, no quería hacer daño, estaba agobiado, necesitaba dinero, pensé que podía devolverlo, no sabía cómo decírtelo. Escuché su disculpa sin interrumpirlo, pero cada palabra era solo una forma distinta de evitar la verdad. No, Javier. Lo hiciste porque sabías que te creería. Porque sabías que tu madre no te dejaría caer. Y porque confiabas en que el amor de un padre es ciego. Saqué un sobre. Dentro estaban dos documentos, la denuncia firmada y la revocación de la herencia. Mi mano no tembló al colocarlos sobre la mesa. El silencio fue tan sólido que parecía llenar la habitación como una niebla espesa. Nadie se atrevió a moverse. Ni siquiera el reloj de la cocina pareció seguir su ritmo. Javier miró los papeles como si no entendiera su idioma. Luego vio mi rostro. Y creo que, por primera vez en muchos años, entendió que el respeto no se compra, ni se mendiga, ni se finge. Se levantó sin hacer ruido y salió de la casa. No dio un portazo.
Simplemente se fue, como se van las cosas que nunca tuvieron raíces. Rosa lloró en silencio, apoyada en mi hombro. Yo le acaricié la mano, sin palabras. Porque hay verdades que no se explican, solo se sostienen. La cena terminó sin sobremesa. La casa quedó quieta, demasiado quieta, como después de una tormenta que arranca más de lo que deja. Y mientras apagaba las luces, supe que algo en mí también había cambiado para siempre. Las semanas después de aquella cena fueron extrañas, como si la casa hubiera perdido un sonido que antes no sabía que tenía. Rosa caminaba despacio, sin hacer ruido, y yo la veía mirar el pasillo de vez en cuando, como esperando que Javier volviera a cruzarlo con la risa fácil que tenía de niño. Pero la ausencia pesa más cuando aún huele a hijo. No buscamos a Javier. Ninguno de los dos. No por orgullo, sino por algo más profundo, la necesidad de dejar que la verdad respirase sola. Él sabía dónde vivíamos, sabía el daño que había hecho. Si quería volver, tendría que cruzar la puerta con la verdad por delante. Un martes por la tarde, mientras revisaba facturas en el taller, lo vi acercarse. No entró, se quedó en la acera, como un muchacho castigado. Tenía los hombros caídos, la ropa sencilla, y los ojos eran los de alguien que por fin ha comprendido algo. Papá, quiero arreglarlo. No dije nada. Lo escuché. Estoy trabajando. Puedo devolver el dinero. Todo. Aunque tarde años. Su voz no tenía excusas esta vez. Solo cansancio. Me acerqué al cajón del mostrador y saqué un sobre que llevaba días preparado. Se lo tendí. Léelo cuando estés solo. No nos abrazamos. No era el momento. Él se marchó con el sobre en la mano, mirándolo como si pesara más que el dinero que me había quitado. Dentro escribí algo sencillo, casi austero. Cuando entiendas que el tratamiento más caro no es para el cuerpo, sino para recuperar la confianza, entonces sabrás cuánto costó tu mentira. Rosa tardó un tiempo en perdonarlo. Yo también. El perdón, a nuestra edad, es un camino lento, requiere silencio, días grises, tardes de café mirando por la ventana. No hay recetas rápidas. Pasaron 2 años. De vez en cuando Rosa me comentaba que Javier la llamaba para decirle que estaba bien, que seguía trabajando. Nunca pedía nada. Solo hablaba poco y escuchaba mucho, como si por fin hubiera aprendido que las palabras, cuando pesan, no se desperdician. Un día, mientras ella preparaba la comida, me dijo: Antonio, he sabido que Javier está trabajando limpiando en un hospital. Asenté, sin sorpresa. Dicen que a veces se queda acompañando a enfermos que no tienen a nadie. Que lo hace sin cobrar. No respondí. Pero dentro de mí algo se aflojó, como un tornillo viejo que ya no aprieta. No necesito saber más. No necesito que me devuelva el dinero ni que firme disculpas largas. A esta edad he aprendido que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega así, despacio, silenciosa, como un hijo que por fin se mira en el espejo y se reconoce. Esta mañana he abierto las ventanas del salón. Ha entrado un aire fresco, de esos que huelen a ropa tendida y a tierra. Me he sentado con mi café, oyendo a lo lejos las campanas de San Juan. La casa, por primera vez en mucho tiempo, no me ha parecido rota. Solo tranquila. Y en esa tranquilidad, he entendido que algunas heridas no se cierran del todo, pero dejan de doler cuando uno aprende a mirarlas sin rencor. Mientras el sol subía despacio sobre los tejados de Toledo, pensé en mi padre, en mis herramientas, en lo que cuesta ganarse el respeto y en lo fácil que es perderlo. Tomé un sorbo de café. Y por primera vez, después de aquella mentira, sentí que el día empezaba limpio. No sé en qué momento exacto dejé de esperar que Javier llamara a la puerta. Quizá fue una mañana de otoño, mientras barría el patio, o quizá una noche cualquiera en la que el silencio de su habitación ya no dolía, solo estaba ahí, como un mueble más. Lo cierto es que la vida, a pesar de todo, siguió avanzando, lenta pero firme. Con el tiempo, el taller se convirtió en un refugio. Ya no trabajo a pleno ritmo, pero sigo abriendo cada día, aunque sea para cambiar una bujía o ajustar un espejo retrovisor. La gente del barrio pasa a saludar, me trae pan, me pide consejo. Esa normalidad me ha sostenido más de lo que imaginan.
A veces, cuando el sol entra por la puerta del garaje, ilumina el hueco donde antes guardaba mis herramientas antiguas. Miro ese espacio vacío y pienso en mi padre. Pienso en cómo me enseñó a no tirar nada que pudiera repararse. Y me pregunto si los hijos también pueden repararse, si basta con darles tiempo, como se le da a un motor que ha gripado por exceso de ambición. Una tarde de septiembre, Rosa recibió una carta. Reconocí la letra de Javier desde la distancia, pequeña, inclinada hacia la derecha, como si siempre tuviera prisa. Ella la abrió sentada en la mesa de la cocina, con los dedos temblorosos. No contenía disculpas grandilocuentes ni promesas imposibles. Solo unas líneas, sobrias. Mamá, sigo devolviendo el dinero poco a poco. No quiero que papá lo sepa hasta que esté todo saldado. Espero que estéis bien. Estoy aprendiendo cosas importantes. Rosa lloró, pero sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de algo más parecido al alivio. Yo no dije nada. Me limité a ponerle una mano en el hombro y seguir escuchando el tic-tac del reloj de pared. Los meses pasaron, y supe por terceras personas que Javier seguía en el hospital. Que no solo limpiaba pasillos, sino que había empezado a ayudar a algunos pacientes mayores a rellenar papeles, a llamar a sus familias, a llevarles un café caliente cuando estaban solos. Dice que le recuerda a su padre, escuché un día. Y aunque nadie sabía que yo estaba allí, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, igual que un engranaje que vuelve por fin a su sitio. Nunca he tenido la ilusión de que todo vuelva a ser como antes. A mi edad ya no se buscan finales perfectos. Se busca paz. Y la paz no llega con ruido. Llega como ha llegado ahora, despacio, sin exigir nada, dejando un hueco para la aceptación. Hace unos días, mientras regaba las plantas del patio, recibí un sobre sin remitente. Dentro venían varios recibos de transferencias pequeñas, hechas durante meses. No venía ninguna firma. No hacía falta. Lo guardé en la caja metálica donde conservo las cosas importantes, la alianza de mi padre, las fotos antiguas del taller, y ahora, estos recibos que no valen nada para Hacienda, pero que para mí pesan más que el oro. Esa noche, después de cenar, salí al porche a tomar el último café del día. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. Miré la casa en silencio. No perfecta, no intacta, pero mía. Nuestra. Y mientras el vapor del café se mezclaba con el aire frío, pensé en algo sencillo que me acompañará el resto de mis días. El respeto no siempre se pierde de golpe. A veces se derrama, como el aceite de un motor viejo, pero si se tiene paciencia, si uno limpia, repara y espera, puede volver a funcionar. Tomé otro sorbo. El amanecer empezaba a dibujarse detrás de los tejados. Y sentí, con la calma de mis 66 años, que la vida, al final, todavía sabe perdonar. Con el paso de los meses, aprendí a convivir con esa especie de silencio tibio que dejan las cosas que ya no duelen del todo, pero que tampoco se han borrado. A mi edad, uno se acostumbra a caminar con las manos en los bolsillos, mirando las fachadas antiguas de Toledo como quien lee un libro que conoce de memoria. Las heridas, cuando se vuelven antiguas, ya no supuran, enseñan. Rosa se aferró a su rutina. Volvimos a desayunar juntos en la mesa de la cocina, cada uno con su taza, cada uno con sus pensamientos. A veces ella hablaba de Javier con una mezcla de nostalgia y prudencia, como si al pronunciar su nombre pudiera romper algo que apenas empezaba a recomponerse. Ojalá lo vieras, Antonio, me dijo una tarde. Tiene otra mirada. Más, serena. Asenté sin pedir detalles. No por frialdad, sino porque ya entendía que la vida se coloca sola donde debe, sin que uno empuje demasiado. Un sábado de noviembre, mientras cerraba el taller, apareció Luis Morales, mi viejo amigo del hospital. Me abrazó con esa familiaridad que solo tienen los amigos de toda la vida. Antonio, no lo digo para incomodarte, pero tu hijo está haciendo las cosas bien. Levanté una ceja. No sabía que lo conocías. No le conozco. Pero lo veo. Pasa horas en planta. Acompaña a una mujer mayor que está sola. Le toma la mano cuando le cambia la medicación. A veces se queda después de su jornada. No lo hace para que lo vean. No dije nada. A esa edad uno aprende a escuchar antes que a sentir.
Esa misma noche, al llegar a casa, abrí el cajón donde guardo los sobres de Javier. Esos recibos que llegan sin firma. Los toqué uno por uno, como quien palpa un recuerdo para comprobar que sigue ahí. Me vino a la mente una frase que mi padre repetía cuando yo era muchacho: los motores no se arreglan con prisas, hijo. Y pensé que quizá con las personas pasa lo mismo. Un día de invierno, mientras paseaba por la ribera del Tajo, vi a lo lejos a un hombre joven ayudando a un anciano a subir una cuesta. Llevaba gorro, bufanda, la mirada baja para que el viento no le golpeara la cara. Cuando pasó cerca, supe que era Javier. No me vio. O quizás sí, y decidió seguir adelante. No me dolió. Al contrario. Sentí una extraña forma de quietud, como si el simple hecho de verlo hacer el bien, aunque fuera lejos de mí, enderezara algo dentro del pecho. Esa noche, al volver, Rosa me miró con un gesto adivinatorio. «¿Has visto a nuestro hijo, verdad?» Sonreí apenas, esa sonrisa pequeña que solo se deja ver cuando uno ya no necesita defenderse. «Sí. Pero no he querido llamarlo». «Has hecho bien», dijo ella, con una sabiduría antigua que no siempre le reconocí. El tiempo siguió su curso. Las cartas continuaron llegando, pequeñas cantidades cada mes, constantes como una respiración que se mantiene. No pregunté cuándo acabaría ni si algún día vendría a entregármelas en mano. Algunos caminos requieren pasos lentos, casi imperceptibles. Ahora, muchas tardes, me siento en el banco de la plaza del ayuntamiento y miro a la gente pasar. Hay familias, turistas, niños corriendo detrás de un balón. Y pienso que la vida, al final, no es más que un conjunto de momentos en los que uno decide no rendirse del todo. Aunque duela, aunque cueste. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi libreta, oigo a lo lejos el campanilleo del tranvía y el murmullo del viento que sube desde el río. Me acerco a la ventana. El cielo está encapotado, pero deja entrever un tono claro en el horizonte. No sé si algún día Javier y yo volveremos a sentarnos frente a un plato de lentejas, como antes. No sé si llegará a contármelo todo con detalle o si se quedará para siempre esta distancia silenciosa entre nosotros. Lo que sí sé es que la calma, esa calma que creía perdida, vuelve poco a poco, como la luz tímida de un amanecer de invierno. Y mientras apoyo la frente en el cristal frío, me repito, casi en un susurro. El respeto no se hereda, se aprende. Y algunos tardan más que otros, pero llegan. A su manera. A su tiempo. Con la llegada de la primavera, la ciudad empezó a oler distinto. No sé si era la humedad o el sonido de los vencejos rozando los tejados, pero algo en el aire me invitaba a mirar hacia adelante sin ese peso que antes llevaba en el pecho. A veces pienso que el cuerpo sabe antes que la cabeza cuando una etapa está cerrándose. Una tarde estaba en el taller, limpiando un carburador viejo que un vecino me había traído, cuando escuché pasos en la entrada. No levanté la vista al principio, los pasos eran lentos, casi tímidos. Pensé que sería algún cliente despistado. «Buenas», dijo una voz conocida, pero más grave, más contenida. Alcé la mirada. Era Javier. Llevaba un jersey sencillo, el pelo más corto, y los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como si supiera que aquel no era un lugar cualquiera. «¿Puedo pasar?». Asenté, sin palabras. Entró despacio, observando las paredes del taller, esas paredes que conoció de niño y que ahora parecían otra cosa. Su mirada se detuvo en el hueco donde antes colgaban mis herramientas antiguas. «Las he ido pagando», murmuró, casi para sí. «Lo sé», respondí. «No hablamos del pasado. Ni de la mentira. Ni del coche. Ni del dinero. A veces, en ciertas edades, las explicaciones sobran». Nos quedamos en silencio un buen rato, él apoyado en una moto vieja, yo sentado en un taburete. Éramos dos hombres mirándose sin prisa, reconociéndose sin decirlo. «Papá, he pensado mucho en todo. Me imagino. No vengo a pedir nada». «Haces bien». Sonrió apenas, con una humildad que jamás le había visto. Y entonces sacó un sobre de su bolsillo. «Este es el último». No lo abrí. Lo dejé sobre el banco, entre los tornillos y los alicates. No por desprecio, sino porque ya no era el dinero lo que importaba.
Javier respiró hondo. Sé que no puedo volver atrás. Pero, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estoy en el hospital casi todos los días. Lo sé. No quiero que mamá sufra más. Nadie lo quiere. Nos quedamos así unos minutos, escuchando el golpeteo del viento contra la persiana. Él miraba al suelo, yo miraba sus manos, que ya no tenían la inquietud nerviosa de antes. Había cambiado. No del todo. Nadie cambia del todo. Pero había aprendido algo importante, algo que solo se aprende perdiendo, medir el valor de lo que uno rompe. Me voy, dijo al fin. Está bien. Se dio la vuelta, pero antes de salir se detuvo. Papá, gracias por no cerrarme del todo la puerta. No la cerré, respondí, solo la dejé entornada. Se marchó sin hacer ruido. El taller quedó impregnado de un olor extraño, mezcla de aceite y alivio. Abrí las ventanas para que entrara la luz de la tarde. Me senté un momento en el taburete y dejé que el silencio reposara donde antes reinaba el dolor. Cuando regresé a casa, Rosa estaba en el jardín, plantando geranios. ¿Has visto a Javier?, preguntó sin mirarme. Sí. ¿Y qué tal? Me di tiempo antes de contestar. No ha vuelto como un hijo perdido, pero ha venido como un hombre que quiere reparar lo que rompió. Rosa sonrió sin levantar la vista, como quien recibe una noticia que llevaba tiempo esperando. Esa noche cenamos en calma, escuchando el tic-tac del reloj y el canto lejano de los pájaros. Y mientras apagaba la luz del salón, pensé que la vida, cuando se toma con paciencia, siempre encuentra el modo de recolocar las piezas. Me acosté sin prisas, dejando la ventana entreabierta. El aire fresco entraba con suavidad. Y supe, con esa certeza silenciosa que solo llega con los años, que el camino de la reconciliación no siempre necesita palabras. A veces basta con dejar la puerta entornada, y esperar a que la luz vuelva a entrar. El verano llegó sin hacer ruido, como si hubiera aprendido a entrar en nuestra casa con la misma cautela con la que nosotros aprendimos a vivir, después de la mentira. Los días se hicieron más largos, y la luz de la tarde empezó a colarse por las rendijas del salón, proyectando esas sombras alargadas que siempre me recuerdan que el tiempo no se detiene, aunque uno se empeñe en mirar hacia atrás. Rosa volvió poco a poco a ser la mujer que era antes, ordenada, paciente, siempre pendiente de regar las plantas antes de que el sol apriete. A veces la oía tararear en la cocina, y ese pequeño sonido, tan sencillo, llenaba la casa de una paz que meses atrás habría parecido imposible. Una tarde, mientras servíamos el café, me dijo: «Antonio, ¿crees que algún día volveremos a cenar todos juntos?». La miré sin prisa. «No lo sé, Rosa. Pero tampoco hace falta saberlo hoy». Ella asintió con esa serenidad que solo tienen las mujeres que han llorado lo justo y han aprendido a secárselas, lágrimas sin rencor. Los días siguieron pasando. A veces pensaba en Javier sin sentir ese apretón en el pecho que me acompañó durante tanto tiempo. Lo imaginaba caminando por los pasillos del hospital, con el cubo y la fregona, saludando a enfermos que ni siquiera conocía. No me dolía. Al contrario, me hacía pensar que quizá, sin quererlo, la vida había decidido enseñarle más que yo. Un jueves por la tarde, mientras barría la entrada del taller, encontré una nota bajo la puerta. Era su letra. «Papá, hoy he pasado y no estabas. Volveré otro día. No tengo prisa». Sonreí. Esa frase, «no tengo prisa», decía más que cualquier disculpa larga. A los hombres nos cuesta entender que la madurez no siempre viene con los años. A veces llega con la humildad. Hubo un día, ya a finales de agosto, en que lo vi desde lejos cruzar la plaza del ayuntamiento. Iba con paso tranquilo, sin esconderse, sin esa arrogancia que antes le sobraba. No me acerqué. No quise romper ese equilibrio frágil que se estaba construyendo entre nosotros. Lo seguí con la mirada hasta que dobló la esquina, y entonces pensé que quizá, solo quizá, por fin caminábamos en la misma dirección, aunque fuera por aceras distintas. Rosa empezó a dejar la puerta del jardín abierta cuando él pasaba por casa. No para invitarle a entrar, sino para que supiera que podía hacerlo si lo necesitaba. Una tarde la encontré sacudiendo los cojines del porche. «Por si algún día quiere sentarse», dijo, sin darle importancia.
Ese Sporsic contenía más esperanza que cualquier carta. Y entonces comprendí algo que me acompañará siempre: las familias no se rompen por un solo golpe. Se resquebrajan poco a poco, igual que una grieta en la pared. Pero también pueden repararse despacio, con manos pacientes y respeto renovado. El perdón no es un acto, es un camino largo. Y nosotros, sin saberlo, ya lo estábamos recorriendo. Esta mañana, mientras el sol empezaba a asomar detrás de los tejados, salí al patio con mi taza de café. El aire era fresco, casi limpio. Me quedé allí un buen rato, de pie, mirando cómo la luz iba despertando la ciudad. No pensé en el pasado ni en lo que faltaba por arreglar. Solo dejé que el día comenzara, sin resistencia. Porque, al final, la verdadera reconciliación no llega con un abrazo inesperado ni con palabras solemnes. Llega así. Con el rumor suave del viento. Una puerta entreabierta. Y el amanecer devolviendo a la casa la calma que creí perdida.